Buenas tardes, mi nombre es Laura Gallego. En esta oportunidad presentaré una relación entre los test de toma de agudeza visual, cover test y queratometría con los resultados obtenidos durante la práctica. Estos test fueron realizados a 16 estudiantes del mismo salón. Como primer paso se realizó la queratometría. Los materiales empleados fueron el queratómetro de Helmholtz, que nos permite medir la curvatura corneal, y el oclusor. Para la realización de este test debemos tener en cuenta unos requisitos de inclusión: medios refractivos transparentes del paciente, una fijación estable, ya que una fijación inestable en el paciente puede dar la apariencia de una mira de imagen inestable, aumentando el riesgo de error durante la medición. Pacientes usuarios de lentes de contacto blandos deben retirárselos con 3 días de anticipación y con lentes de contacto rígidos con 5 días de anticipación. Por último, requerimos la total colaboración por parte del paciente. Después se evalúan los dos meridianos por este queratómetro y se anotan los datos. En los datos obtenidos de la queratometría se dividieron en 3 rangos. De 40 a 42,75 se muestran como córneas planas. De 43 a 44,75 se tomaron como córneas con rangos normales. De 45 a mayor de este se toman como córneas curvas. En porcentaje, el 44% de estudiantes están con córneas planas. El 37% de los estudiantes se presentan con rangos normales corneales. Y en la menor parte de la población se encuentran córneas curvas, que es el 19% de esta población. El segundo test que se realizó fue la toma de agudeza visual. Se emplean los siguientes materiales: cartilla Lockmar diseñada a 3 metros para toma de visión lejana, la cartilla Lockmar a 40 centímetros para visión próxima, un oclusor o un parche pirata. Existen unos factores físicos como una iluminación adecuada, color, contraste y tipografía de las cartillas y distancia del sujeto. Se indica al paciente que se ubique frente a la cartilla de agudeza visual a 3 metros, se ocluye uno de los ojos del sujeto con el oclusor o con el parche pirata. Es importante tener un estricto control de la posición del paciente para evitar la posibilidad de observación con el ojo contrario. El sujeto deberá nombrar en voz alta los optotipos, empezando por el más grande, ubicado en la parte superior e izquierda de la carta. Continuará nombrando los de izquierda a derecha hasta llegar a la última línea visual alcanzada por este. Se repite el mismo procedimiento con el otro ojo y con la otra distancia. Se escriben los datos obtenidos. Los datos obtenidos en la toma de agudeza visual se encuentran divididos en 3 rangos. La mejor agudeza visual está entre menos 0,3 a 0, y de 0,1 a 0,4 y de 0,4 a más podemos ver una forma notoria de disminución de agudeza visual. Como se muestra en la gráfica, el 56% de los estudiantes presentan una buena agudeza visual, ubicados en el menos 0,3 a 0, tanto de visión próxima como visión lejana. El 31% y el 13% se les nota una disminución de la agudeza visual. En el tercer test se realizó el cover test. Equipos requeridos: objetos de fijación para visión lejana y visión próxima de 3 metros y 40 centímetros, un oclusor, una montura de pruebas o caja de pruebas. Se realizó el cover test alternante para identificar la dirección de la desviación, y se realizó el cover test no alternante o el cover and cover, que permite hacer el diagnóstico diferencial entre una heteroforia y una heterotropia. Los datos obtenidos en el cover test
a 40 centímetros muestran que 6 estudiantes presentan ortoforia y 10 estudiantes presentan exoforia. El siguiente examen en realizarse fue la retinoscopía. Es una técnica objetiva para la investigación, el diagnóstico y la valoración de los defectos refractivos. Para la realización de este examen se requiere principalmente los siguientes elementos: un retinoscopio, una montura de pruebas, lentes de pruebas o forópter, un punto de fijación y un oclusor. Debe ubicarse adecuadamente al paciente, ajustar la distancia pupilar en el forópter o en la montura de pruebas. Se evalúa primero el ojo derecho del paciente. El examinador tendrá que coger el retinoscopio con la mano derecha y evaluarlo con el mismo ojo derecho. Seguidamente se realizará el mismo procedimiento con el ojo izquierdo. El examinador tendrá el retinoscopio en la mano izquierda y lo evaluará con su mismo ojo izquierdo. El objetivo de la retinoscopía es situar el punto remoto del paciente en la apertura del retinoscopio, y el de la refracción es situarlo en el infinito óptico, para que su imagen se forme adecuadamente en la retina, en ausencia de acomodación. Por eso es importante la distancia para la realización del examen. La distancia sugerida es de 50 centímetros, anteponiendo un lente compensador, que en este caso es un valor de 2 dioptrías, que nos dará el valor real de la fórmula de retinoscopía. Después de realizar todos los pasos anteriores, ajustando todas las estructuras y equipos, se empezará la realización del examen identificando la dirección del reflejo proyectado. Esta técnica se basa en el estudio del movimiento del reflejo de la retina por el examinador mediante dos tipos de sombras, que van a evaluar los dos meridianos principales, ya sea por una sombra directa o una inversa. La sombra directa es cuando el reflejo pupilar se mueve con la misma dirección al retinoscopio o al reflejo de la banda del retinoscopio, y la sombra inversa es cuando el reflejo pupilar se mueve en sentido contrario al retinoscopio o al reflejo de la banda del retinoscopio. En las sombras directas o sombras con, el sistema óptico es negativo y se neutralizan los reflejos con lentes positivos. En las sombras inversas o sombras contra, el sistema óptico es positivo y se neutralizan los reflejos con lentes negativos. Al realizarse el examen, se coloca la franja de luz del retinoscopio de manera vertical para evaluar el meridiano horizontal, realizando un movimiento derecha a izquierda en el plano horizontal, y en la franja horizontal para explorar el meridiano vertical, realizando el movimiento de abajo hacia arriba. En caso que el defecto refractivo sea esférico, se neutralizará colocando lentes esféricos positivos, si es el caso de movimientos con reflejo con, o negativos en reflejos contra. En caso de que el defecto refractivo a corregir sea cilíndrico, es decir, que tenga un astigmatismo, este se distingue por encontrar dos reflejos distintos en cada meridiano principal, y existen dos técnicas para neutralizar los reflejos en este astigmatismo. Está el método de esfera por esfera y esfera y cilindro. En el método de esfera por esfera, al identificar los dos meridianos principales, se neutralizará primero el meridiano más positivo, preferiblemente, con un lente esférico. Se gira la banda a 90 grados y se neutralizará el otro meridiano. La forma de anotación es la esfera más positiva, el cilindro es el recorrido de los dos meridianos y el eje será el del más positivo. En el método de esfera y cilindro, se busca los dos meridianos principales, diferenciar la dirección de las sombras, el meridiano con la sombra más directa, neutralizarlo primero con esfera positiva. Cuando se neutralice, girar la banda del retinoscopio 90 grados y colocar el eje del forópter o del lente o de la montura paralela a ese eje. Aumentar cilindro negativo hasta neutralizar el movimiento.
Podemos observar que en los resultados obtenidos de la retinoscopía, el 6% de la población es hemétrope, un 28% son hipermétropes y la mayor parte de la población, en un 66%, son miopes. Según los resultados encontrados, se concluye que al solo realizarse la agudeza visual, la mayor parte de la población son hemétropes y la menor parte de los estudiantes presenta un defecto refractivo. En la queratometría se encuentra más córneas planas que córneas curvas en la población. Las curvaturas corneales no siempre se pueden relacionar con la agudeza visual ni con la retinoscopía, ya que se encontró población con defectos refractivos de miopía con presencia de curvaturas corneales planas. En el Cover Test está completamente relacionado con la retinoscopía, ya que la mayor población cumple con el diagnóstico motor esperado. En este caso, en la evaluación de la retinoscopía, el defecto refractivo sobresaliente fue la miopía, lo que se espera que en el diagnóstico motor sobresalga la presencia de ortoforia o una exo. No se puede dar un diagnóstico refractivo basado solamente en la agudeza visual. Se necesita analizar todos los datos de todos los exámenes en conjunto. El valor de la retinoscopía no necesariamente determina la prescripción final, sino que se toma como un referente refractivo que facilita el cálculo de la prescripción, con base a pruebas de confirmación, como el subjetivo, agudeza visual, pruebas de amplitud de acomodación. Muchas gracias por la atención. Hasta pronto.